Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Agenda Política a través de Alfa TV Canal 3, programa semanal que se emite a través de esta frecuencia para el Ecuador y el mundo, en este tema del análisis político y este tema de conocer más de cerca lo que opinan los personajes de la política, de la coyuntura, el análisis y la opinión, por supuesto. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes para tratar temas de interés ciudadano. En esta oportunidad hemos invitado al concejal o al ex concejal, el doctor Sergio Garnica, con quien vamos a profundizar y realizar un breve análisis de lo que ocurre con la actual administración edilicia. Queremos saludar a nuestro invitado y en breve estaremos, por supuesto, analizando profundamente. Bienvenido, concejal o ex concejal. Gracias, Francisco. Un cordial saludo, igual a todos los amables televidentes, a quienes nos acompañan en el programa el día de hoy. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Concejal, me gustaría que usted hiciera de entrada un pequeño análisis de las diferencias que pueden existir o que existieron en su tiempo cuando estuvo en el Consejo Metropolitano con el doctor Mauricio Rodas y el consejo que actualmente está dirigiendo los destinos de la capital de la República. Y luego profundizaremos e iremos analizando puntualmente lo que han sido estos casi ya 2 años de gestión del alcalde Jorge Yunda. Sí, bueno, primero ex concejal, ¿no? Tuve el alto honor de servir a nuestra querida ciudad precisamente por 5 años, en donde pudimos hacer un sinnúmero de acciones y cosas en favor de la ciudadanía. Tome en cuenta que nosotros, y hablo a título personal, al presidir la Comisión de Uso de Suelo, regularizamos a través del cambio de zonificación de uso y de suelo centenares de barrios a lo largo y ancho de la capital ecuatoriana. Eso es un punto importante de resaltar en el ámbito de la gestión. A nivel macro, en lo que tiene que ver con las alcaldías, tanto de Mauricio Rodas como la actual de Jorge Yunda, yo creería que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias en el modo de generar la gestión, hay diferencias precisamente en lo que es la coyuntura política, y por qué no decirlo, hay diferencias lamentables como es la pandemia mismo que está afectando a la gestión no solo de la Municipalidad de Quito, sino a nivel de todo el planeta. Eso ha imposibilitado que se desarrollen adecuadamente las funciones administrativas, las funciones operativas, las funciones de gestión dentro de la capital, que es evidente y que todos los podemos observar. En la gestión anterior hubo, desde mi punto de vista, otra planificación que tiene que ver con el desarrollo y ejecución de varias obras. En lo que vamos de estos cerca de 2 años de gestión, lamentablemente no vemos obras emblemáticas, no vemos que se haya generado algún tipo de gestión de manera que vaya a llegar a todos los rincones de la ciudad. Tome en cuenta que ha habido una campaña de pavimentación o de repavimentación, me parece que eso es adecuado, pero no es lo fundamental y no es solamente aquella obra la necesaria para los capitalinos, sino que hay una serie de aspectos importantes como es el tema de la reestructura dentro del manejo de la movilidad en el distrito metropolitano. Tome en cuenta que recién, afortunadamente, digo yo, se ha puesto ya fechas y se ha determinado cuál es el modelo de negocio para que opere el Metro de Quito, que es algo fundamental, que se trabó cerca de 2 años. A nosotros nos faltó un poco de tiempo para poder adjudicar lo que correspondía en ámbitos contractuales y legales y permitir que el metro continúe. En lo que tiene que ver con la reingeniería de rutas y frecuencias en todo lo que tiene el servicio de transporte público, también se ha quedado trabado. Aspiramos que, a propósito de la puesta en marcha del Metro de Quito, también ya fluya ese tema que es muy necesario para los capitalinos. Hay que decir también, Francisco, hay otros temas que son fundamentales en el emprendimiento de un liderazgo de la ciudad. Hemos visto que en estas últimas etapas de pandemia ha venido acompañada por actos de corrupción, no solo a nivel del gobierno central, sino también a nivel de la municipalidad. Y esto hace que empañe precisamente la gestión del actual burgomaestre del alcalde Yunda, tanto así que estamos finalizando la etapa de indagación previa que se le ha establecido por parte de la Fiscalía y de la Corte Provincial de Justicia, y vamos a ver si le llaman o no a juicio en las próximas horas, en los próximos días, cuando se establezca la audiencia de formulación de cargos. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer
dentro de la ciudad no sabemos qué es lo que va a pasar, pero a nivel de Consejo Metropolitano hay una situación sui generis que imposibilita un manejo en tranquilidad, en armonía, en paz, por Sergio, este tipo de situaciones. Si bien es cierto, esto no es una rendición de cuentas, pero usted mencionó el tema que es trascendente, el liderazgo. ¿Cuáles las diferencias? Usted que estuvo muy de cerca desde un inicio con el doctor Mauricio Rodas como alcalde de Quito en el periodo anterior, el liderazgo que tenía, a pesar de que fue seriamente cuestionado por muchos medios y por muchos analistas, la diferencia de liderazgo entre el actual burgomaestre y el doctor Mauricio Rodas, y en el emprendimiento y en la capacidad como para tratar de generar nuevas obras y el conocimiento mismo de los problemas o de la problemática de la ciudad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que aquí hay varias coyunturas que se dieron. Recuerden ustedes que si bien yo estuve en la lista de candidatos que fuimos elegidos con Mauricio Rodas a la cabeza, prácticamente al año me separé de esa gestión precisamente por estar en desacuerdo a cómo se venía manejando el Metro de Quito, el tema del Metro de Quito, que es sustancial no solo para la capital, sino para todos los ecuatorianos. ¿Y qué sucede? Que yo me separo de la bancada de Suma Vive, de esta alianza que se planteó y que fue aceptada por los quiteños, y emprendí yo mi trabajo solamente con la visión de coadyuvar a las necesidades de los ciudadanos. Pero yéndonos a la pregunta suya de cuáles serían las diferencias, cada uno tiene su estilo, ¿no es cierto? Cada uno tiene su modo de ser, cada uno tiene su personalidad, pero yo no soy quien para criticar sobre uno u otro, sino más bien ver que hay cosas que el alcalde Yunda debería hacer. Hay cosas que yo le dije frontalmente al exalcalde Mauricio Rodas que lo haga en su momento. Hay unas que acogió, otras que no acogió. ¿Cuáles pero fueron en fin, los temas más profundos que usted, o los puntos de controversia? Es decir, usted proponía obras porque entiendo que en su tiempo de campaña recorrió la ciudad y llegó a enterarse y a empaparse de la dificultad o los problemas que tiene la ciudad, no sé, pavimentación, alcantarillado, parques. ¿Cuáles eran las cosas que le había propuesto y que posiblemente no emprendió? ¿O era solamente o estaba fijada la idea en el Metro de Quito? No, mire, ahí hay un tema que hay que diferenciar. Por eso ya estamos viviendo en esta época también de campaña política para la presidencia de la República y lo que acabamos de pasar para asambleístas, que lamentablemente hay demagogia. Hay que hacer una reestructura en todo lo que tiene que ver con el ámbito legal para que no caigamos en esto. El concejal no hace obras. Y eso hay que decirlo con frontalidad a todos los ciudadanos. Por eso cuando alguien iba y ofrecía obras estaba generando una demagogia, porque no está dentro de las competencias establecidas en la Constitución, en el COTAD y en las demás normas conexas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, yo qué hice cuando visitaba, claro, llegaban pedidos de que querían un alcantarillado, querían agua potable. Eso se canaliza adecuadamente a través de la Administración Central Municipal. Y eso es lo que hicimos. El concejal que va y ofrece un alcantarillado, agua potable y todo, él no puede hacerlo por sí, porque no es el ejecutor de la administración, no es su competencia. El concejal tiene dos competencias que están establecidas en la Constitución, el COTAD. La una es de legislar y la otra es de fiscalizar. Y en el ámbito de legislación hicimos centenares de ordenanzas, una de ellas que mencionábamos al inicio, para regularizar los barrios, para cambiar el uso de suelo y poderles habilitar, que tengan su escritura al final de manera definitiva y no tengan ese grave problema de que muchos dejan de herencia problemas y no soluciones. Así es la sociedad. Y también en el ámbito de la fiscalización, recuerde usted, Francisco, que nosotros invitamos, porque hay otro problema. Las autoridades muchas veces nos consideramos todólogos y no hay autoridad todóloga. Yo dije, tengo mi conocimiento en derecho como abogado que soy, pero no soy ingeniero civil, no soy arquitecto, no soy geólogo, no soy economista, y precisamente hice una mesa de fiscalización invitando a todos los presidentes, a todos los colegios de profesionales, para que hagamos una fiscalización objetiva, cada uno en su expertise, y eso nos ayudó muchísimo para remitir una serie de observaciones que encontramos a la Contraloría sobre el proyecto Metro de Quito. Lamentablemente, como todos sabemos, en ese tiempo le entregamos un paquete importante de todos los colegios al ex Contralor Carlos Polit. Él tenía sus intereses de lo que ya se deduce luego con su fuga inclusive, pero el papel y el rol de la fiscalización debe ser permanente. Aquí hay muchas cosas que, si hay cambios de gobierno, sea local o nacional, se deberá algún rato esclarecer varios temas. El tema del Metro de Quito, para mí todavía hay mucho que hacer. Cuando venga ya, si la Contraloría
por cualquier, qué sé yo, sesgo o por cualquier situación coyuntural no puede realizar objetivamente un examen, deberíamos nombrar algún tipo de comisión para que transparente precisamente aquellos temas. Yo me separé, insisto, en el 2015 porque se pretendió, o más bien se pretendió pedir mi voto para que aprobemos 450 millones adicionales de endeudamiento, cosa que no estuvo motivada y que al poco tiempo la Contraloría en un examen me dio la razón. Pero eso queda ahí y no va más allá. Entonces hay que generar precisamente un buen ejemplo en tomar correcciones, en tomar inclusive sanciones a quienes corresponda para que no vuelva a ocurrir a futuro en ninguna administración, sea local o nacional. En lo que tiene que ver con el tema actual, a mí me parece que el alcalde Yunda y el Consejo Metropolitano, con todo respeto, han demorado mucho en tomar varias decisiones. Una de ellas, por ejemplo, la revisión del pasaje. La revisión del pasaje antes de la pandemia estuvo abandonada por parte de la actual administración y en pandemia se reactiva, más aún tomando en cuenta que con el confinamiento, con precisamente la restricción que existe ahora en el uso de las unidades por el problema de la pandemia, agrava precisamente a quienes están prestando este servicio, no solo a los buses, sino también a los taxis. Entonces son situaciones que deben ser tomadas con los estudios que se tienen a disponibilidad de las administraciones anteriores, con estudios que puedan generarse actualmente de acuerdo a la realidad que existe y tomar decisiones las más acertadas, las más objetivas que permitan solucionar el problema social que está acarreando precisamente estos temas. Mire usted, ya el Metro de Quito en pocas semanas se va a entregar la obra física como tal, de aquí vendrá un periodo de pruebas, entiendo, hasta diciembre, y de ahí la puesta en marcha de este proyecto importante. ¿Qué tiene que hacerse? Una reingeniería de rutas y frecuencias para que el sistema sea absolutamente integrado y sirva el transporte público a todos los sectores, porque hasta el día de hoy hay determinados lugares en que no llega el transporte público. Nosotros avanzamos en la administración anterior dejando presentado un proyecto de reingeniería de rutas y frecuencias que ya es bastante para que tome la posta. En este caso aspirábamos que tome la posta la administración actual y siga en el trabajo para poder dotar de servicio de transporte público a todos los sectores del distrito metropolitano. Entonces, tienen que coger y la sugerencia, con todo respeto, y el exhorto a la actual administración municipal, de que vean, que revisen, porque el tiempo es implacable con el administrador público. Mire, ya vamos cerca de 2 años, sumado a lo que manifestamos la pandemia. De aquí en un año ya estaremos nuevamente en una pre-campaña electoral con miras al reemplazo de autoridades locales. ¿Y qué va a pasar? Entonces sí es necesario que las cosas vayan fluyendo, tomando el propio eslogan de la alcaldía actual, y de esa manera sean los beneficiarios el 100% de los quiteños y quiteñas. Estamos en un diálogo profundo y abierto y transparente, por supuesto, con el ex concejal Sergio Garnica, aquí en nuestra agenda política de esta semana. Gracias, amigos, a quienes al momento se suman a nuestra sintonía a través de Alfa TV Canal 3. Nos vamos a una brevísima pausa y retornamos con el análisis de lo que ocurre en la capital de la República. Ya volvemos. Esta etapa que vivió el planeta fue dura. Pero las personas positivas se caen, se levantan, se sacuden, se curan los raspones y dicen, ahí voy de nuevo. Poco a poco regresamos. Y sí, nada será igual, pero juntos lo lograremos. Alfa TV te extiende una mano y espera la tuya para reactivar tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento. Anuncia en nuestro canal de cable y medios virtuales. Es hora de reinventarnos. Estamos abiertos a mostrar con creatividad y optimismo tus iniciativas, productos y servicios. Contáctanos. Estamos de vuelta con ustedes, amigos. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía en la agenda política de esta semana. Estamos dialogando con el ex concejal Sergio Garnica. Concejal o ex concejal, el tema de la movilidad en Quito es muy profunda, y en el periodo anterior, cuando usted estuvo en el Consejo Capitalino, en el cual el burgomaestre era el doctor Mauricio Rodas, había algunas iniciativas que lastimosamente no se lograron profundizar, no se encaminaron,
no tuvo el acierto adecuado posiblemente, o estuvo muy mal manejado, no hubo la adecuada comunicación con los medios o a la ciudadanía. El caso del túnel Guayasamín y también los Quito Cables, que esto de los Quito Cables probablemente pudo haber sido una solución o un avance interesante en el tema de movilidad para los lugares que son o que están fuera del distrito o cerca del distrito, sí, pero que tienen dificultades para la movilidad. Usted que estuvo en ese periodo, ¿qué es lo que realmente ocurrió? ¿Por qué no funcionó esa iniciativa? Francisco, debo decirlo con absoluta claridad y frontalidad, hubo negligencia de funcionarios. El alcalde encargó y depositó la confianza en determinados gerentes para que hagan la construcción y la ejecución de estos proyectos y lamentablemente no lo hicieron. Tanto así, por ejemplo, el que menciona usted de Quito Cable pasó cerca de 2 años y medio botado en una esquina de una oficina de una gerencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y el consejo no requerido, pero sano y con mucha humildad que le doy al alcalde Yunda, es que se rodee de buenos funcionarios que se comprometan con la ciudad, que se pongan la camiseta de la ciudad, porque caso contrario solamente esperan recibir su remuneración, su sueldo y no pasa nada. ¿Qué pasó? Se perdió mucho tiempo y mire usted, el tema de Quito Cables era un proyecto que de ser ejecutado hubiera ayudado muchísimo a la movilidad en los sectores que estuvo planificado. El costo es muy inferior a lo que inclusive, y qué pena compararlo con la ciudad de Guayaquil, que se inauguró recién ese cable, era 3-4 veces menor el valor de lo que se estaba realizando aquí en la ciudad de Quito. Lamentablemente por ese descuido, por esa negligencia de los funcionarios, por llevar mal el proyecto y el planteamiento a la ciudadanía, en donde se generó una serie de incertidumbres y elucubraciones al ciudadano que no tenían la garantía ni la seguridad de saber qué es lo que estaba aconteciendo. Y se dejaron llevar a veces hasta por situaciones que no estaban lejanas a la realidad. Eso fue demostración de que fue mal llevado el proyecto. Pero en definitiva, quien termina perjudicándose es el propio ciudadano. Es el propio ciudadano. Ahí hay millones de dólares que tendrán que ser, me imagino, glosados porque se removieron tierras, se hicieron una serie de situaciones de obra que correspondía para el inicio de los estudios inclusive, y no llegó absolutamente a nada. Entonces, a mí me parece que la sabiduría de los alcaldes, del alcalde de turno, es rodearse de gente competente, de profesionales que estén puestos la camiseta y de esa manera vayan desplegando y desarrollando un proyecto. Lamentablemente, en la actual administración yo no he visto un proyecto que se haya propuesto emblemático. Está, que bueno, siguiendo lo que corresponde en lo que es el proyecto Metro de Quito, ojalá lo inaugure el alcalde Jorge Yunda. Así es, pero de ahí una obra que sea emblemática, que haya propuesto y que haya generado él, no lo veo. Ni siquiera en estudios, no lo hemos visto, y a estas alturas que proponga algo difícilmente logrará ejecutar. Eso digo, el tiempo es implacable con el gobernante, y en este caso, si es que hoy arranca con algún proyecto que sea obviamente bueno y que pueda desarrollar, no lo va a poder ejecutar. Entonces, hoy que veo que el alcalde tiene 2 cosas que podría sacar adelante. Primero, sacar adelante el Metro de Quito con la reingeniería de rutas y frecuencias de todo el servicio de transporte público en el distrito metropolitano, y segundo, que sería el tema de las vacunas. Mire cómo cae inclusive la coyuntura en este tema de las vacunas. Si es que logran los alcaldes, en este caso quienes están en Quito, Guayaquil y Cuenca, impulsando la adquisición de las vacunas para enfrentar el COVID, eso va a ser, desde mi punto de vista, bien valorado por la ciudadanía, porque ahí estamos hablando de precautelar la vida. Imagínense, la coyuntura les puede, en cierto modo, dar esa bomba o ese oxígeno a la administración actual, porque de ahí de obras y de infraestructura en movilidad, de infraestructura en otros temas que son importantes y trascendentes para la ciudad, no lo hemos visto, y a estas alturas difícilmente lo veremos. La verdad es que el análisis suyo es real y con el conocimiento pleno, pero el alcalde actual, el doctor Jorge Yunda, con todos los escándalos que se han propiciado, pasa más tiempo defendiéndose que pensando probablemente en qué obra realizar. El Metro de Quito, realmente una obra emblemática, no solo de la capital, sino de todo el país, por su infraestructura, por su costo, por el valor que le significa a la ciudad, pero que sin embargo todavía no están las cosas claras, y esto no será hasta el año siguiente, por lo menos del 2022. Otro tema que es muy importante, del cual también es parte del metro, la movilidad.
El año anterior, a finales del año anterior, el Consejo Metropolitano aprobó una ordenanza que daba espacio como para que el incremento de la tarifa del transporte urbano se incremente, pero bajo un montón de parámetros, que es lo más adecuado. ¿Usted cree que eso se va a poder llevar adelante cuando sabemos que apenas menos del 1% de todas las unidades, de más de 3.000 unidades, han logrado pasar los primeros filtros como para que sean aprobados un incremento de tarifas? Mire, es lamentable. Se han llevado meses y meses de discusiones para ver si se incrementa o no el pasaje. Nosotros dejamos en la administración anterior listo para que el alcalde y el consejo tome la decisión de revisar la tarifa. Lamentablemente no lo hizo. Y tenía toda la justificación. Por último, si quería actuar políticamente, eche la culpa a la administración anterior, como es lo costumbre, y lo hubiera hecho oportunamente. A estas alturas, donde no ha habido un mejoramiento de la calidad de servicio, porque es lamentable. Mire, si nosotros que nos desplazamos por cualquier lugar del distrito metropolitano, es terrible cómo sigue habiendo el abuso de determinados choferes con el correteo. No hay respeto al peatón, no hay respeto entre vehículos, no hay respeto entre ellos mismos, y eso es un tema que hay que analizar y hay que decirles con frontalidad. Asimismo, habrá gente respetuosa, hay choferes honorables y todo, pero hay gente que les hace quedar mal a ese gremio. Y eso hay que tomar medidas, pero absolutamente con firmeza, para que no pueda darse lo que lamentablemente estamos viendo. Mire, hoy día se supone que los aforos de las unidades están al 50-75% para que puedan usar. No hay respeto, no hay control. Yo mencionaba algún rato que debería revisarse la posibilidad de que los buses amarillos, los buses escolares, que hoy por hoy por la pandemia no pueden generar ingresos para sus familias, para pagar las unidades, para llevar el pan a su casa, den la oportunidad de que también estén circulando, ¿no es cierto?, para que brinden el servicio de transporte público. De esa manera, ¿qué ganamos? Primero, que no haya precisamente esa competencia por el pasajero. Segundo, lograríamos que no se dé esa aglomeración en cada unidad. Entonces, así la gente vaya desplazándose de manera cómoda, sin ningún inconveniente, porque el interés fundamental de la autoridad es el bienestar del ciudadano, no es el bienestar de una cooperativa, no es el bienestar de las personas que están dedicadas a este negocio, sino el bienestar del ciudadano. Mire usted, vaya en las mañanas a cualquier lugar y va a ver cómo la gente se aglomera, cómo la gente, con el riesgo que implica por no llegar tarde a sus tareas, a sus trabajos, coge y se sube a las unidades y van apiñados. Entonces, ¿por qué no se idea hasta que pasemos la pandemia en utilizar inclusive estos buses amarillos para que un poco descarguen esa presión que existe por el uso de las unidades de transporte público y puedan también ellos llevar dignamente un pan a cada uno de sus hogares? Entonces hay una serie de cosas que sí llaman la atención, que no ha realizado la actual administración, que no se está evidenciando verdaderas soluciones frente a este problema, cayendo en la negligencia, cayendo en el que me importismo, y pasan los días, pasan las semanas, y mire usted, estamos a puertas ya de cumplir los 2 años y le quedará de aquí 1 año para que después entren en pre-campaña electoral y la ciudad no ha avanzado como hubiéramos nosotros pretendido como ciudadanos. El transporte, la movilidad es uno de los puntos álgidos realmente de la ciudad capital, probablemente de todo el país, pero nos centramos aquí en Quito. El tema del metro que no funciona, que eso se veía como el eje transversal que podía ayudar mucho para la movilidad. El tema de transporte público, usted lo acaba de hacer un análisis muy profundo, y con la venia, si se quiere, de que puede haber un incremento en la tarifa. Realmente esto, la ciudadanía está muy contrariada, porque dentro de una pandemia, que esta pandemia ha dejado una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica, no hay dinero que alcance, y los que tienen dinero o no tienen dinero están buscando de alguna manera incrementar sus ingresos. Y aparte de eso, tratar de incrementarles, así sea un par de centavos, realmente es muy, muy crítica la situación. El tema de el hoy no circula, lo que anteriormente era el pico y placa. ¿Cómo puede generar la ciudad otros ingresos? ¿Cómo puede reactivarse la ciudad si es que no hay la suficiente movilidad? Y claro, los empresarios, los pequeños empresarios, quienes necesitan movilizarse, están muy contrariados, porque con el argumento de que
controlando la movilidad de los vehículos particulares, no se va a mover la pandemia. ¿Cuál es su análisis, Sergio? Mire, ahí hay hechos contradictorios. Prefieren permitir que un bus vaya con 70, 80, 100 personas a que vaya un vehículo particular y circule con unos 2 o 3 personas. Entonces, eso implica que no hay un estudio sensato frente a cómo enfrentar este tema que es muy, muy grave a nivel mundial, que es la pandemia. Ya hemos mencionado, la pandemia nos ha dejado una serie de dificultades, la pandemia nos está dejando una serie de problemas, la pandemia nos está dejando una serie de lecciones y no estamos nosotros tomando en cuenta transversalmente, como usted bien lo ha referido, temas como es la movilidad. Ahora, claro, se hace las restricciones para usar el vehículo particular. Me parece que es lo adecuado, pero sí hay que revisar bien si lo estamos ejecutando de manera técnica, si lo estamos ejecutando para precautelar precisamente la vida de los seres humanos para evitar contagios, o estamos sacando vehículos de la ciudad para que fluya el tráfico de mejor manera. Eso es lo importante, porque insisto, si nosotros vamos a vemos unidades de transporte a reventar, con todo el riesgo que implica no respetar el distanciamiento, y vemos vehículos particulares que están impedidos y que bien pueden llevar a 2 o 3 personas. Una persona que tiene que desplazarse, tiene que dejar su vehículo estacionado en su casa y subirse a una unidad de transporte público con todos los riesgos que implica precisamente el contagio de este virus. Entonces, sí hay que exhortar a la autoridad municipal para que revisen todos estos temas. Mire, una de las soluciones que yo me permito sugerir es que pongan en marcha un plan para que puedan servir de transporte público también las unidades amarillas. Eso sería fundamental, de tal suerte que en una buseta que su capacidad se me ocurre de 25 lleve 10, ya es una ayuda, no solo para el usuario, para que no tenga el contacto y que se respete el distanciamiento, sino para el propio propietario de la unidad que porque no están en clases presenciales, no ha tenido la posibilidad de trabajar. Entonces ahí se va viendo y se va dinamizando la economía. Es triste ver cómo muchas familias están quebrando en el ámbito del transporte. Es triste ver cómo la ciudad está en una depresión económica terrible, porque lamentablemente esta pandemia nos está llevando a esos extremos. Es triste ver cómo un gobierno inepto como el que tenemos ha botado a miles de personas al desempleo, lejos de apuntalar precisamente que a través de la pandemia se cubra o se resguarde los trabajos de los funcionarios y trabajadores en el territorio ecuatoriano. Entonces, esa negligencia, quien está siendo golpeada es precisamente frente a esta negligencia, quien está siendo golpeada es la ciudadanía. Y aquí sí se requiere precisamente que aspiremos a que el próximo gobierno, el próximo presidente de la República tome en cuenta todos estos aspectos para evitar precisamente que caigamos en el desempleo, que caigamos, imagínense que haya vacunados VIV. Hay personas que con esfuerzos están logrando inscribirse para vacunarse en este programa que se inició del gobierno con una fatal infraestructura, que ni siquiera tienen los equipos adecuados. Es una mentira, no sabemos qué es lo que va a pasar, mientras a clubes privados han vacunado. En fin, ese desorden y ese caos debe terminar. Ese desorden, ese caos, esa negligencia debe concluir, y siempre pensar en el bien común, que es el bien al ciudadano. Y con esto cerramos, ex concejal Sergio Garnica. ¿Cómo está la política? La política personal, partidista suya, me refiero. Bueno, nosotros tenemos o somos parte de una organización política, estamos trabajando, hemos tenido unos embates que son de conocimiento público, pero aquí estamos firmes, dando la cara, con la frente en alto, con las manos limpias, como siempre lo hemos hecho. Lamentablemente se ha hecho uso del poder público, se ha hecho uso del derecho penal, se ha hecho uso de la fiscalía para perseguir actores que no están dentro de su coyuntura o dentro de sus objetivos, pero bueno, hay un Dios, y gracias a Dios aquí estamos nosotros de pie, estamos con las manos limpias, con la frente en alto, y siempre dispuestos a servir a los ciudadanos. Gracias, concejal Garnica. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos permitido una vez más compartir con ustedes nuestra agenda política. Gracias, será hasta una próxima oportunidad.